Bien, el día de hoy entonces vamos a comenzar, como ya les había estado anticipando, viendo lo que es el motor propiamente, que es el área de nuestro interés. Les decía que hemos estado durante 6 clases en un proceso de preparación para que ustedes puedan conocer en taller, puedan tener una noción clara de lo que es un vehículo, de lo que es un motor y de lo que son las herramientas. Habiendo revisado todo eso, vamos a comenzar viendo el motor del vehículo. Bien, primeramente vamos a revisar el concepto del motor. El motor es una máquina térmica que transforma la energía química contenida en un combustible en energía mecánica. Todos los combustibles, absolutamente todos los materiales contienen energía química. Estamos hablando de gasolina, estamos hablando de diésel, estamos hablando de leña o de cualquier otro material compuesto por carbón, contiene energía química. Entonces, el motor se encarga de convertir esta energía química que contienen estos combustibles en energía mecánica. Dentro del motor tienen lugar una serie de combustiones sucesivas, las cuales ejercen fuerza descendente sobre el pistón, que a su vez ejerce esta fuerza sobre una biela, la cual mueve al cigüeñal. Bien, entonces fíjense en la imagen, tenemos las válvulas y tenemos también a un inyector en esta parte, ¿no? Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, fíjense que dentro del motor ocurre un proceso de combustión. El motor es una máquina de combustión interna, por si acaso. También habíamos dicho que existen las máquinas de combustión externa, como lo son las locomotoras. En las locomotoras ustedes han debido ver que tienen acceso a la cámara de combustión, ¿no es cierto? Está ahí el señor que va colocando los leños, los carbones hacia la cámara de combustión. Entonces es una cámara expuesta. En cambio, el motor es una máquina de combustión interna porque no tenemos acceso. Todo está internamente sucediendo dentro del motor. Mucho cuidado, este es un proceso de combustión, ¿de acuerdo? No es un proceso de explosión. Hay que hablar con propiedad. Entonces, continuamos. De esta forma, el movimiento alternativo de los pistones se convierte en movimiento rotativo. Fíjense en la imagen GIF del lado izquierdo, donde tenemos a un pistón. Tenemos en esta parte la biela y tenemos al cigüeñal que está girando. Entonces, se está convirtiendo el movimiento alternativo, el movimiento de sub y baja, en movimiento rotativo. Ya esto es en realidad ya lo que se aprovecha. Entonces, fíjense que ocurre la combustión en este instante y ahí es donde se ejerce una fuerza de trabajo hacia abajo, una fuerza descendente que es la cual va a mover al propio cigüeñal. Podríamos hacer nosotros una analogía con los pedales de la bicicleta, que sigue siendo un sistema biela-manivela. A estos sistemas se los llama biela-manivela. Entonces, ¿dónde está el trabajo que interesa? La fuerza que interesa es cuando tú estás pisando el pedal hacia abajo desde la parte de arriba. Ahí está el trabajo que interesa, donde empieza a moverse el motor y consecuentemente el vehículo. Aprovechando esta imagen animada, fíjense el movimiento de las válvulas, donde se abre y puede ingresar la mezcla aire-combustible. Al motor necesariamente tiene que entrar una mezcla. En este caso, son 3 los componentes para que pueda ocurrir la combustión. Les hago una analogía. Para que ocurra un incendio, ustedes necesitan en primer lugar el combustible, que en este caso son los árboles. Bueno, vamos a hablar de un incendio en el bosque, por decir, ¿no? Entonces, los árboles están hechos de carbón. Todos los seres vivos estamos conformados de carbón, ¿de acuerdo? De carbono. Entonces, para que ocurra un incendio, necesitan el combustible, necesitan el oxígeno y necesitan una fuente de ignición.
es exactamente lo mismo para que ocurra la combustión dentro de un motor. Ustedes necesitan combustible, necesitan aire y necesitan chispa. Entonces, fíjense, por el lado de la válvula de admisión, que es esta que está a la izquierda, está entrando aire fresco junto con combustible. En este caso, es gasolina. ¿Por qué? Porque podemos ver una bujía. Los motores a diésel, les adelanto un poco, no tienen bujías. No necesitan salto de chispa para que pueda ocurrir la combustión. Lo que ocurre en los motores diésel es que la mezcla se llega a comprimir tanto, es decir, este pistón comprime tanto la mezcla que el combustible, la mezcla aire-diésel, automáticamente solo por compresión revienta, es decir, combustión. Bien, y de este otro lado, fíjense que tenemos a la válvula de escape, la cual trabaja también de forma sincronizada. Ya hay un movimiento sincronizado tanto en el cigüeñal como con los árboles de levas. Fíjense en la imagen de la derecha, tenemos acá el cigüeñal y tenemos 4 pistones. Y este es el elemento que va a sincronizar el giro del cigüeñal con el árbol de levas, que es este que tenemos acá. Les adelanto también un poco. El árbol de levas es el encargado de abrir las válvulas. En la imagen de la izquierda tenemos 2 árboles de levas. Fíjense, tenemos uno de un lado para el lado de admisión y tenemos a otro para el lado de escape. Este, por si acaso, es la válvula de escape y este es el ducto de escape. A esto que estoy señalando acá con el puntero vamos a llamar la lumbrera de escape. Después tenemos acá lo que sería el múltiple de escape, en este caso lo que parece ser un silenciador, y acá tendrías tu tubo de escape. Bien, les decía, entonces ustedes en este caso tienen una correa dentada. Lógicamente tiene que ser dentada para que el giro sea sincronizado junto con el del cigüeñal. ¿De acuerdo? A esto vamos a llamar el sistema de distribución. Les voy adelantando un poco. Bien, este que tenemos acá es un motor convencional, un motor de 4 cilindros, el cual lo vamos a ver hasta cansar, lo vamos a ver durante toda la carrera. Antes de que me pase, aprovecho esta imagen para hablarles del emparejamiento de cilindros. ¿De qué estamos hablando cuando decimos emparejamiento de cilindros? En un motor de 4 cilindros, fíjense la disposición del cigüeñal. Los cilindros siempre trabajan de a pares, ¿de acuerdo? En un motor de 4 cilindros. En motores de 5, de 6 y de más cilindros también trabajan de a pares. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense que el cilindro número 1 y el cilindro 2 y 3 están en la parte de arriba y el cilindro 1 y 4 están en la parte de abajo. Siempre van a trabajar de a pares porque el cigüeñal está construido para que ellos trabajen de esa manera. Cuando el 1 y el 4 estén en la parte de arriba, el 2 y el 3 van a estar en la parte de abajo. A esto llamamos emparejamiento de cilindros. Es una característica constructiva de los motores. Bien, ¿cuáles son las partes del motor? La semana pasada ya estábamos viendo acerca de las partes fijas. En primer lugar tenemos la culata por la parte de arriba. Acá dice cámara, está errado, es culata, por favor, culata. En la culata nosotros vamos a tener a las válvulas. No siempre, existen casos particulares que también los vamos a estudiar, pero por ahora vamos a decir que en la culata está el árbol de levas y también están las válvulas. Luego tenemos al bloque de cilindros. Este que tenemos acá es el bloque de cilindros, donde se encuentran propiamente los cilindros junto con el cigüeñal. Y en la parte más baja tenemos el cárter. En el cárter es donde se almacena el aceite con el cual trabaja el motor.
Después tenemos a las partes móviles. Fíjense, tenemos al cigüeñal, luego tenemos a los pistones, las bielas, que son estas que tenemos acá. El árbol de levas, fíjense en la parte de arriba, en este caso tenemos 2 árboles de levas. Podemos tener hasta 4 árboles de levas o un solo árbol de levas. Ya lo vamos a estudiar también más adelante. Y por último tenemos a las válvulas. Estos son los elementos móviles del motor. Bien, cuando vamos a hablar nosotros del motor, es importante que hablemos ciertos términos técnicos o términos teóricos, como quieran ver. En primer lugar, tenemos al punto muerto superior y al punto muerto inferior. El punto muerto superior es cuando el pistón en su movimiento alternativo alcanza el punto de máxima altura antes de empezar a bajar. Y el punto muerto inferior es cuando el pistón en su movimiento alternativo de sube y baja alcanza el punto máximo inferior antes de empezar a subir. Aprovecho nuevamente la imagen animada. A esta altura nosotros tendríamos el punto muerto superior, hasta donde sube el pistón, el punto máximo. Más o menos a esta altura, fíjense, el pistón no baja más. Ese es su punto máximo de descenso. Entonces, este es el punto muerto inferior y tenemos el punto muerto superior. Bien, luego tenemos al diámetro o calibre. En el medio nuestro normalmente se habla de diámetro, ¿de acuerdo? Está expresado normalmente en milímetros. Entonces, ¿qué va a ser el diámetro? Es simplemente como cualquier círculo, como cualquier circunferencia en diámetro, es decir, la distancia que hay entre extremo y extremo. Luego tenemos a la carrera. La carrera es la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Fíjense, la carrera en este caso no es más que la diferencia entre las distancias que recorre el propio pistón. A eso nosotros vamos a llamar carrera, ¿de acuerdo? Existen motores que tienen una carrera más larga y motores que tienen una carrera más corta. Bien, luego tenemos... La casera, ¿Perdón? le hice una consulta. Acá le llamaba casera. Carrera es la distancia que recorre el pistón dentro del cilindro. En otras palabras, es la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Es la distancia entre esos dos puntos. A eso vamos a llamar carrera. Bien, luego tenemos a la cilindrada unitaria, que dice, es el volumen que se desplaza el pistón en su movimiento entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior, comúnmente expresado en centímetros cúbicos o en litros. Esto lo tienen que entender muy bien, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién me puede decir, acordándonos un poco de la matemática del colegio, cuánto es el área, cuál es la fórmula del área del círculo? 2pi por radio. 2pi por r al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, muy bien. Para hallar, voy a arrinconar un poco esto. 2pi radio, por si acaso, es la fórmula para hallar la circunferencia, ¿de acuerdo? Es decir, la distancia, imagínense que tengo un círculo acá. Si yo desdoblo este círculo, voy a tener una línea recta. Y para hallar esta distancia del círculo desdoblado, mi fórmula va a ser 2pi, 2pi por radio. Sin embargo, para hallar el área del círculo, es decir, la superficie que comprende todo lo que está en este círculo,
no es nada más que pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ahora, si yo ya tengo el área de un círculo, ¿cómo puedo hallar el volumen de un cilindro? ¿Qué dato más necesito? ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cilindro? A ver, acuérdense. ¿Cómo van a probar el colegio? ¿Qué está pasando? A ver. Y por radio al cuadrado hemos dicho, ¿no? Entonces vamos a poner por radio para que no se confundan. Y si no estoy mal, es pi por radio al cuadrado por altura. Muy bien. Excelente. Entonces, para hallar ustedes el volumen de un cilindro, para hallar la cilindrada de un vehículo, es exactamente la misma fórmula que ustedes aplican en aritmética para hallar el volumen de un cilindro, no es más. Entonces aquí yo tengo, si yo ya tengo el área, lo único que necesito para hallar la cilindrada unitaria, es decir, la cilindrada de un solo cilindro, hasta el momento estamos hablando de un motor de 4 cilindros, ¿no es cierto? Entonces, para hallar la cilindrada unitaria, yo me refiero a un solo cilindro. Ya tengo el área a partir del diámetro. Entonces, lo único que necesito es multiplicar por una altura. Para este caso, mi altura se va a llamar carrera. Entonces, fíjense, para hallar el volumen o la cilindrada tienen pi por radio al cuadrado por carrera. Listo. Entonces, con eso ustedes ya han hallado la cilindrada unitaria del motor. Si ustedes tienen 4 cilindros, van a multiplicar por 4. Si tienen un motor de 6 cilindros, por 6. Entonces, eso es la cilindrada unitaria y la cilindrada total. Para la total solo necesito multiplicar por el número de cilindros. ¿Está claro? Sí, Ya, muy bien. Bien, ya hemos dicho entonces acerca de la cilindrada unitaria y luego tenemos el volumen de la cámara de combustión. Es el volumen comprendido entre la cabeza del pistón en la posición de punto muerto superior y la culata. Normalmente es expresado en centímetros cúbicos. Les muestro cuál va a ser la cámara de combustión. Se puede ver la imagen, ¿no? Inge, parece que se cortó. Ya lo voy a revisar. Se trabó, profe, se trabó. Solo se ve el concepto de motor. Ahora se puede ver. El concepto de motor, sí, profe. ¿Las imágenes se ven también? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, nuevamente aprovechamos la imagen de la izquierda, la imagen animada. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen de la cámara de combustión? Dice el punto, desde el punto muerto superior, es decir, más o menos desde esta altura, para arriba, es decir, hacia arriba. Todo eso va a ser la cámara de combustión, donde inicia el proceso de combustión. Entonces, en este caso, yo tendría una especie de triángulo. Entonces, fíjense, todo eso va a ser el volumen de mi cámara de combustión. Bien, en función de la medida de la carrera y del diámetro, diremos que un motor puede ser súper cuadrado o de carrera corta, un motor cuadrado o un motor de carrera larga. ¿Ya? Es decir, relacionando el diámetro con la carrera, vamos a tener motores de diferentes características.
Fíjense, en la primera imagen tenemos que el diámetro es superior al de la carrera. En la segunda imagen tenemos que el diámetro va a ser igual al de la carrera. Y en la última imagen tenemos que el diámetro es menor que el de la carrera. Entonces, cada uno se aplica dependiendo de las características y el uso del motor. Por ejemplo, si mi carrera va a ser corta, para el pistón va a ser mucho más fácil dar mayor cantidad de revoluciones en un periodo de tiempo. ¿No es cierto? Porque la carrera es corta, el recorrido es corto. Puede dar más revoluciones ese motor. Por lo tanto, podríamos estar hablando de motores de competición. Para el caso donde tengo un cilindro con la carrera larga, un motor con la carrera larga, significa que mi mezcla se está comprimiendo mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría utilizar este tipo de motor, o bueno, yo tengo este tipo de motores en motores de trabajo, de acuerdo, de carga pesada, en vehículos diésel, entre otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque no me interesan las revoluciones, como lo es en un motor de carrera corta o cuadrada. ¿De acuerdo? No me interesan las revoluciones, lo que me interesa es una mayor fuerza, me interesa el torque. Entonces, por eso es que las carreras en los motores de trabajo de maquinaria pesada son carreras largas. Bien, esto es lo que les decía hace un momento. Entonces, habiendo visto todos los términos técnicos que hay en el motor, se puede calcular la cilindrada. En primer lugar, fíjense, tenemos la fórmula de la cilindrada unitaria, que es pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Es exactamente lo mismo que pi por radio al cuadrado. Ya solamente que ahí yo tendría que trabajar con radios. En cambio, con esta fórmula yo puedo trabajar directamente con diámetros. Por la carrera. ¿De acuerdo? Es exactamente la misma fórmula, les decía, que el volumen de un cilindro que utilizábamos en aritmética. Luego tenemos el volumen de la cilindrada total, que va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4 por la carrera por el número de cilindros. Entonces tú ya haciendo el cálculo de la cilindrada total, ya tendrías la capacidad de tu cilindro. Estamos hablando de motores 1300, motores 1500, 1600 como los Corolla, los motores 2000 como son de los NOA, de los Ipsum, los motores 3000, 3500 como del Toyota Supra, entre otros, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de cilindrada, estamos hablando de la capacidad volumétrica del cilindro. Ojo, mucho cuidado. Un motor de mayor cilindrada no significa que tenga más fuerza. Antiguamente era así, pero ahora ya no es así. Entonces, no es sinónimo una cosa de la otra. Existen motores de 3 cilindros de cilindrada de 1300 que generan mucha más fuerza que un motor de 4000 de cilindrada, por ejemplo. Ya entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Bien, relación de compresión. La relación de compresión en un motor de combustión interna es el número que permite medir la proporción que se ha comprimido la mezcla combustible-aire o diésel-aire dentro de la cámara de combustión en un cilindro. Para calcular su valor teórico se utiliza la fórmula, ¿ya? Fíjense, esta fórmula es bastante sencilla. En estos 3 primeros términos, nosotros tenemos lo que ya hemos revisado, que va a ser la cilindrada unitaria, ¿no es cierto? Pi cuartos de diámetro al cuadrado por carrera. La carrera en muchos casos se la denomina con una S, ¿de acuerdo? Entonces, la relación de compresión va a ser igual a mi cilindrada total más la cilindrada, o bueno, el volumen que yo tengo en la cámara de combustión dividido entre la cámara de combustión. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir. Esta es la relación de compresión y con seguridad que su profesor Roger Coupé
les va a machucar con esto en matemáticas. Así que ahí van a consolidar bien esta parte. Entonces, fíjense, ¿cuál va a ser la relación de compresión? En este caso, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, tengo a mi cilindro con mi pistón en el punto muerto inferior. Y en la imagen de la derecha, yo tengo al pistón en el punto muerto superior. Fíjense, toda esta parte, yo la voy a dividir en 13 partes. Y de estas 13 partes, mi mezcla se va a comprimir hasta convertirlo en una sola parte. Entonces, ¿cuál va a ser mi compresión? Va a ser de 13 a 1. Entonces, toda la mezcla que yo tengo internamente en el cilindro la estoy comprimiendo 13 veces, ¿ya? Este valor que dice acá 13, se supone que lo deberían obtener acá. Y luego le añaden los 2 puntos a 1. O sea, esa es la forma correcta de expresar la relación de compresión. 13 a 1, 12 a 1, 10 a 1, etc. ¿No? Entonces, estamos hablando de cuántas veces se comprime la mezcla. En motores a gasolina, la relación de compresión muy difícilmente va a sobrepasar los 11 a 1. En motores diésel vamos a tener desde los 11 a 1 hasta los 22 a 1 en motores diésel. ¿Y esto por qué? Por lo que les decía anteriormente, que en los motores diésel no existe salto de chispa, sino que la mezcla entre el aire y el diésel combustiona solamente por compresión. Por eso es que necesitan mayores tasas, mayores relaciones de compresión. ¿Hasta aquí alguna duda? Dije una pregunta. Adelante. O sea, usted quiere decir que los motores a diésel no tienen chispa. Los Es un motor motores, encendido. los motores a diésel no tienen bujías, no trabajan con sistemas de encendido. No hay cables de bujías, no hay bobinas, solamente trabajan por compresión. El pistón comprime tanto la mezcla que de por sí empieza a combustionar. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces voy a cortar la sesión y nos volvemos a incorporar en 5 minutitos al mismo link.